Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Salmos. En el día de hoy vamos a considerar el Salmo capítulo 9, que es un salmo de oración, de alabanza a Dios. Normalmente este salmo en algunas Biblias y en algunas versiones está unido al capítulo 10. Ahora, este salmo es un salmo que si entendemos bien el contexto, la mayoría de los escritores consideran que este Salmo capítulo 9, David está recordando, celebrando el gran triunfo que Dios le permitió tener sobre un gigante llamado Goliat. Ese es el contexto de celebración. Obviamente, a pesar de que hay un triunfo, hay una victoria, el escritor, bajo la inspiración divina, nos lleva un poco más allá, no simplemente al enemigo de la nación de Israel, no simplemente a los pueblos enemigos de la nación de Israel, sino que en un contexto futuro a los enemigos de Dios y cómo Dios finalmente obtendrá victoria sobre todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Este salmo va acompañado, como decía, del Salmo capítulo 10. En algunos documentos más antiguos no hay división entre estos dos capítulos. Ahora, este salmo, el capítulo 9, es un cántico de triunfo. Se pone de manifiesto la justicia, la soberanía, el control de Dios. Especialmente la justicia, verás palabras que resaltan como juzgar, juzgará, juicio en este capítulo 9 que recalcan la soberanía y el triunfo de Dios, y el capítulo 10 que sigue el contexto, más que declarar una victoria, es una oración del salmista por protección a Dios. El salmista ha observado el gran conflicto que hay entre el bien y el mal, y a veces pareciera que el mal, que el maligno, que los malos prosperan. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra experiencia nos hemos cuestionado? Intento hacer las cosas bien y muchas veces me va ¿qué? Mal. Pero aquellos que todo el tiempo hacen fraude, engañan, que mienten, siempre pareciera que todo le va ¿qué? Bien. No te olvides que este salmo enfatiza que tarde o temprano todos los seres humanos serán ¿qué? Juzgados por Dios. El tema predominante acá, obviamente, si hay juicio, si hay castigo, si hay retribución, tiene que ver con la soberanía de Dios. Y quiero que observes los primeros 4 versículos donde podemos ver ahí que el salmista, confiando en Dios, él nos va a enseñar que Dios siempre ha de juzgar ¿a quién? A nuestros enemigos. Te alabaré, oh Jehová, dice el verso 1, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando ¿con qué? Con justicia. Vemos en primer lugar cómo Dios juzga a nuestros enemigos. No sé si recuerdas el apóstol Pablo haciendo eco de esta justicia de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 9, Pablo dice lo siguiente: no te equivoques, mía es la venganza. Dice Pablo en Romanos 12, 9, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién dice? El Señor. Es decir, tarde o temprano Dios obrará. Quienes conocen al Señor pueden cantar en medio de angustias, de aflicciones de sus enemigos, porque saben que tarde o temprano Dios hará ¿qué? Justicia. Ahora, nosotros por lo general reaccionamos carnalmente y emocionalmente frente a las injusticias y no dejamos, ¿qué cosa? Que Dios obre ¿qué? Su justicia. ¿Qué hace el salmista? Cuando él va reconociendo que Dios juzga a sus enemigos, ¿qué hace el salmista? En los primeros 2 versículos el salmista alaba con gozo y con confianza en Dios. Me encanta, mira el verso 1, te alabaré, oh Jehová. ¿Con qué? Con todo mi corazón. Él alaba ¿a quién? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para David? ¿Quién es Jehová para la nación de Israel? Es el Dios por el cual Dios se manifestó y se reveló a la nación de Israel. Escúcheme bien,
Todo hebreo que escuchaba la palabra Yahweh, Jehová, el nombre impronunciable, el yo soy, siempre recordaba que el Dios poderoso que rescató a su pueblo de la aflicción, de la esclavitud, con mano de gigante poderosa, que hizo cruzar el mar, que proveyó sobre ellos. Ese es el concepto de Jehová que ellos tienen. Es por eso que el salmista dice, te alabaré, oh Jehová. Mira, ¿qué más agrega el salmista? ¿Por qué vemos acá que hay alabanza y el gozo? Porque él alaba, a pesar de que hay enemigos, de que hay injusticia, y dice, cantaré, contaré, ¿qué? Todas tus maravillas. ¿Qué está diciendo el salmista? Yo confío en Dios y cuando vea la mano de Dios lo voy a compartir, lo voy a decir, lo voy a hablar. El Salmo 100 dice, entrad por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Dios está esperando que su pueblo comparta su cuidado. ¿Sabes cuándo no lo hacemos? Cuando a veces no vemos que Dios está cuidando de nosotros. Él dice, contaré todas tus maravillas. Contar las maravillas es decir lo que Dios hace por su pueblo. Permíteme decirte algo. Cuando vemos que Dios obra a favor de su pueblo, a favor suyo, a favor mío, a veces nosotros tenemos que entender tres cositas. En primer lugar, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, nadie escapa al control soberano. ¿Qué significa que Él sea soberano? Que Él tiene dominio sobre ¿qué? ¿Algunas? No, ¿sobre qué? Todas las cosas. Ahora, la soberanía de Dios tiene que ver con su dominio sobre todas las cosas. La providencia divina, escúcheme bien, la providencia divina es el cuidado que Dios tiene en forma particular de nosotros, que incluye ese cuidado especial y aún hasta el ministerio de los ángeles y otras personas. Esa es la providencia divina que tiene que ver con el cuidado específico. Y otra cosa tienen que ver los milagros. A veces confundimos los milagros ¿con qué? Con la providencia divina. La hermana nos ha contado algo interesante de se pudo haber producido un accidente. Lo que hubo ahí fue ¿qué cosa? ¿Un milagro o la providencia divina? Providencia divina, ¿por qué? Porque la providencia divina tiene que ver con ese cuidado especial. Los milagros tienen que ver con esos acontecimientos sobrenaturales que hay. Es por eso que se clasifican como milagros. Si no fueran sobrenaturales, no serían milagros, que serían comunes. El milagro es la intervención sobrenatural. No es que me atendieron o no me atendieron. Por ejemplo, una ilustración más. En un momento la madre se descuida y por fracciones de segundo su niño está a punto de caer de las escaleras de la altura. Y ella se da cuenta sin saberlo y cuando está a punto de dar el paso para caer, ¡tac!, ella lo toma. Ha ocurrido y ocurrirá. Usted va en la carretera y por nada, yo recuerdo hace un par de años atrás iba por la Sackville, esa calle, tenía que cruzar creo que es la Hamilton y estaba para mí en verde. Y no sé, y yo iba a seguir a 60, creo que era la calle, iba a seguir, pero sentí de reducir la velocidad y meter el freno. Si yo no hago eso, me hubiese cruzado medio a medio un vehículo a velocidad que pasó en rojo. Ese no es un milagro. El milagro hubiese sido que que hubiese pasado y que me hubiese hecho saltar o obrar de forma diferente, algo sobrenatural. Lo que hubo ahí, ¿qué fue? Providencia divina. ¿Lo tiene? Vivimos a veces por sensacionalismo, muchas personas inventándole a Dios, ¿qué cosa? Milagros. Cuando no lo son. Ahora, en todo Dios debe llevar la gloria. Lo que estoy diciendo es que a veces cuando compartimos podemos ser sensacionalistas. El salmista, ¿qué hace? Contaré ¿qué cosas? Todas tus maravillas, providencia, soberanía, milagro, no importa. Debe ser el pueblo de Dios ¿qué? Agradecido. Amén. Y contar lo que el Señor ha hecho. ¿Qué dice el verso 2?
Me alegré y me regocijé ¿en quién? En ti. Esa es la actitud que deben tener los hijos de Dios que confían en la soberanía de Dios. ¿Qué significa que confiamos en la soberanía de Dios? Que aunque vamos por valles de sombras y de muerte, aunque enfrentemos las aguas profundas o el caminar con fuego, sabemos que Dios tiene ¿qué? Cuidado de nosotros. Habacuc en su escrito dice, aunque las ovejas sean cortadas de la majada y no haya fruto en la vid, yo igual que confío en Jehová. ¿Por qué? Porque Él descansa en la soberanía de Dios. Es interesante, me alegraré y me regocijaré. Si hay algo que se nos enseña especialmente en el libro de Filipenses, ¿qué es? Regocijaos. Otra vez digo que regocijaos. Ahora, ¿cuándo nos regocijamos sinceramente? Cuando las cosas nos van ¿qué? Bien, pero ese es el tenor del escritor. No, el tenor del escritor es que siempre debe haber ese contentamiento. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre ¿qué? Oh Altísimo, cantaré. Esta expresión significa hacer música acompañada con la voz. A mí me encanta cantar, me gusta tocar la guitarra, me gusta alabar al Señor y me gusta ver a los hermanos cuando alaban al Señor. Pero también puedo decirle que parado acá al frente puede haber algunos que solamente miran la letra, miran cómo los demás cantan o lo que los demás están haciendo. Cuando Dios está esperando que su pueblo ¿qué? Cante a Él. Cantar acá significa una expresión que sale acompañada de música. ¿Recuerdas cuando el salmista nos dice que puso luego qué? En mi boca, ¿qué cosa? Cántico nuevo. Y nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que Dios está esperando que su pueblo le cante ¿qué? Cánticos nuevos, expresiones que salen del corazón. Ahora, es fácil alabar a Dios y confiar en Dios cuando todo está bien. Pero cuando las cosas son difíciles, ahora, ¿cuál es el contexto de David? Enemigos, perseguidores, problemas. Es por eso que el libro de los Hebreos capítulo 13, verso 15, dice que Dios espera un fruto de nosotros. Hebreos 13, 15, fruto del labio que confiesen ¿qué cosa? Su nombre. Cantaré a tu nombre y agrega algo que me gusta al final. Oh Altísimo. Ya ha reconocido a Jehová. Pero ahora le reconoce como el Elión, título que describe la suprema soberanía de Dios. En el Salmo 31, verso 15, el salmista dice, en tus manos están ¿qué? Mis tiempos. Qué precioso versículo que es, qué profundo. En tus manos están mis tiempos. Eso es descansar en el Elión, en aquel que es soberano. El salmista alaba gozoso, pero también afirma el triunfo del Señor. El salmista va a proclamar su confianza y su triunfo. Aún antes, él declara el triunfo, aún antes de experimentarlo, aún antes de enfrentarlo. Ahora, hay muchas cosas que nosotros no sabemos en la vida. Voy a enfrentar una operación, un diagnóstico, enfrente a algo. Yo no puedo llegar y celebrar, me sané. Yo ya estoy sano y celebrar que ya me sané. ¿Por qué? ¿Ah? Porque usted no sabe los planes del Señor. Usted no sabe la voluntad del Señor en su vida. Ahora, pero usted me dice, pero hay que tener fe. Claro que sí. Pero la fe tiene que ver en que no importa la condición que yo esté, Dios siempre que cuidará de mí. Esa es la idea. Ahora, el salmista se anticipa a sus enemigos declarando porque él confía en Dios. Dice, mira el verso 3, mis enemigos, ¿qué hicieron? ¿Cómo el salmista afirma su triunfo? ¿Qué hicieron sus enemigos? Mis enemigos volvieron atrás, callaron y perecieron delante de ti. No en vano, dice que ellos cayeron y perecieron delante de ti. No en vano, dice las Escrituras, caerán a tu lado, ¿qué? 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti ¿qué? No llegará. Ese tiene que ver con el cuidado soberano del Señor. Mira el verso 4. Porque has manifestado, porque has mantenido mi derecho y mi causa. En otras palabras, Dios vindica ¿a quién? ¿Al justo?
Recuerda Salmo 37, verso 6, exhibirás tu justicia como la luz y mi derecho como el mediodía. Es decir, estaba siendo acusado injustamente, calumniado, ya lo hemos visto en otros salmos anteriores. El salmista sabe que él confiando en Dios, porque la venganza y el juicio es del Señor, tarde o temprano Dios exhibirá a los suyos. A veces somos acusados y seguiremos siendo acusados injustamente. Pero cada vez que yo trato de explicarme, o justificarme o defenderme, no estoy dejando que Dios, ¿qué? Obre. Ahora, no significa que no deba ejercer mi derecho, sino que aquí tiene que ver con la imposición. Yo me defiendo, a veces he estado en la experiencia de alguien diciéndome, pastor, tengo un problema con tal persona y quiero que usted venga y que sea un testigo. Y uno va y es un testigo, pero luego observo que lo que se está queriendo hacer es justicia. Hacer que yo observe que la persona está reclamando por su justicia y su derecho. Cuando Pablo dice, ¿por qué no sufrís más bien que el agravio? A veces en ese derecho los hermanos en Corinto, ¿qué hicieron? Se llevaron ¿dónde? A tribunales. El salmista dice, porque me has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado, dice, en el trono, juzgando ¿con qué? Con justicia. En otras palabras, Dios ejecutará su sentencia y en ese momento no habrá misericordia para el pecador. Míralo, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Es decir, que cuando Dios obre, ¿recuerdas el Salmo capítulo 1? No se levantarán los malos en la congregación de los justos. Ya no hay defensa. Miremos en segundo lugar, hemos visto cómo Dios juzga a nuestros enemigos. El salmista ahora proyecta en su escrito cómo Dios juzga no solamente a los enemigos de él o a los enemigos de la nación de Israel, sino que Dios juzgará también a las naciones. Verso 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y ¿qué? Y para siempre. Ese de borrar me hace la atención. Domiciano, en uno de los emperadores dijo él lo siguiente: extinctum nominum Christianorum, fue su palabra clave. Sea exterminado el nombre del cristianismo. Quemó las Biblias, persiguió a los cristianos, pero como dijo Justino Mártir, cuando Roma mataba a un cristiano, Dios levantaba 10. Cuando mataba a 10 cristianos, Dios levantaba a 100, porque la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Queridos, intentó borrar el nombre del cristianismo. Dios dice acá algo diferente. Breve es el triunfo de los malos, pero la victoria de Dios será ¿qué? Para siempre, aunque hoy no lo veamos. Y es interesante que el engaño más grande del enemigo es hacer creer a las personas que las cosas nunca van a cambiar. Un día las cosas serán diferentes porque Dios juzgará a los hombres. Breve es el triunfo de los malos, pero la victoria de Dios es para siempre. Sabemos que en algún momento de la historia humana reinará la justicia, la paz, el derecho, la equidad. A la luz de la Biblia sabemos que eso ocurrirá. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo se sienta en Jerusalén y Él juzgue a las naciones ¿con qué? Con vara de hierro. Con toda autoridad ejercerá su control sobre esta tierra. No en vano el Salmo 2 dice el Padre al Hijo, pídeme que te daré ¿qué? Por herencia las naciones. Es un salmo mesiánico que en algún momento de la historia humana el Señor Jesucristo vendrá a esta tierra y Él será el Rey de Reyes y ¿qué más? Señor de señores. Ahora, el verso 6 dice, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Verso 7, pero Jehová permanecerá para siempre. El concepto de perecer acá no significa ser aniquilado. Vuelvas a entender que el concepto tiene que ver con el establecimiento de la justicia en la tierra, el establecimiento del cambio moral, lo que algunos teólogos le llaman el nuevo orden global, cuando el Mesías reine sobre esta tierra.
La gran estrategia del diablo con el hombre es hacerle creer que Dios jamás va a actuar, que Dios jamás va a intervenir. Pero es el libro de los Hebreos que dice que el Señor está retenido en los cielos hasta el tiempo que todos sus enemigos sean puestos ¿qué? Por estrado de sus pies. Ha dispuesto, dice, su trono ¿para qué? Para juicio. Mira el verso 7 al final. Ha dispuesto su trono para juicio. ¿Qué dice el verso 8? Él juzgará al mundo ¿con qué? Con justicia y a los pueblos con rectitud. Es decir, que el estándar, la medida, la forma de gobierno será una medida ¿qué? Justa. Hoy por hoy no podemos decir que en todas las cortes, que en todo lugar que hay un juicio, hay justicia y hay equidad. O se manejan las cosas con rectitud. Pero cuando Dios intervenga activamente en el conducir, en el devenir humano y se establezca el juicio de Dios será siempre justo y veraz. ¿Por qué? Porque Dios no juzgará solamente las acciones de los hombres. Nosotros juzgamos acciones y al juzgar acciones podemos equivocarnos. Una persona puede ser muy servicial y esconder detrás del servicio ¿qué cosa? Motivaciones egoístas. Una persona puede ser muy altruista, muy generosa y en el fondo solamente quiere vanagloria y el reconocimiento. Es por eso que el Señor juzgará ¿qué cosa? Las intenciones del corazón de los hombres. Esta parte del Salmo 8 me hace recordar cuando Pablo estuvo en Atenas, en un lugar llamado el Areópago, que era un lugar que tenían los atenienses en una plaza donde todos los pensadores, los conocedores se exhibían y daban sus cátedras. Y Pablo llegando a Atenas fue también invitado al Areópago. Y él presentó un muy buen discurso en Hechos capítulo 17 y me gusta el verso 31 donde el salmista dice lo siguiente: por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Recuerdas que Jesús dice que el juicio, todo el juicio le ha sido dado a quién? A Él. Un día, toda la humanidad se encaminará a una citación final. Todo inconverso llegará a esa citación final. ¿Cuál es? El juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20. Hay algunos intérpretes que lamentablemente nos han dicho que Apocalipsis solo tiene enseñanzas morales, no hay profecía. Yo estoy convencido que Apocalipsis capítulo 20 nos enseña que en algún momento del futuro Dios que hará desaparecer el cielo y la tierra. Y resucitarán todos los inconversos, desde los tiempos de los hijos de Adán y Eva, desde Caín en adelante hasta el último de los sobrevivientes en esta tierra, tendrán que resucitar. ¿Para qué? Para enfrentar el día de la citación final, el día del juicio final. ¿Sabes qué dice Juan? Vi a los hombres, grandes y pequeños. No simplemente describe infantes o adultos, ancianos o personas mayores. Describe de toda clase social. Todos los hombres que deliberadamente rechazaron a Dios. Recuerda 2 Tesalonicenses 1, 8, 9, que dice en llama de fuego para dar retribución ¿a quién? Primero, los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Los que no conocieron a Dios son aquellos que Dios, revelándose a ellos por medio de las cosas visibles, hicieron caso omiso a esa verdad. Serán citados en ese lugar y ahí comparecerán. Ahora, todo el que resucita ahí y comparece ante ese trono blanco no es para salvación, sino que sencillamente es para recibir sentencia final. Ya están condenados. Y si tú miras bien en Apocalipsis capítulo 20, leerás que no se abre solo un libro, sino que los libros fueron abiertos. Y se abre el libro de la vida para demostrar
para demostrar tu nombre, ¿qué? No está. Y si su nombre no está, no pertenece a la lista de quienes, no de los privilegiados, sino que pertenece a quienes, a los agraciados, aquellos que han alcanzado salvación por gracia. Es por eso que Jesús dice: hey muchachos, no se pongan contentos ni celebren porque hacen milagros. Gozaos que los nombres de aquellos que les predican están escritos ¿dónde? En el libro de la vida. Ahora, ¿tú has sido de bendición a esa persona? ¿Le has ayudado a que su nombre esté en el libro de la vida? ¿Lo has llevado a los pies de Cristo? En esa situación final desaparece cielo y tierra. Y serán juzgados, dice la Escritura, conforme a qué? A lo que estaba escrito en los libros. Voy a decirte algo. Al inconverso sí le conviene hacer buenas obras. Sí le conviene. Porque así como en el cielo y en la gloria para los creyentes hay diferentes reconocimientos o galardones, así en la condenación habrá niveles de intensidad de condena. ¿Recuerdas que Daniel dice que los justos resplandecerán? Yo creo que las coronas son la capacidad en la gloria de reflejar más la gloria de Dios. Es por eso que algunos no van a recibir mayores reconocimientos, porque fueron salvos como por fuego, sin mayor cosa. Pasaron en su vida cristiana carnalmente, sin compromiso, sin servicio, no enfrentaron las pruebas, confiando en el Señor, son hijos de Dios, son salvos, entrarán en la gloria, pero así como por fuego. ¿A punto de qué? Ahora, ninguno de nosotros entra al cielo meritoriamente, porque no es por obras, pero somos salvos ¿para qué? La medida de tu compromiso, la medida de tu sacrificio, la altura de tus convicciones, cómo enfrentes los problemas, cómo cuides tu vida espiritual, es la forma en que usted y yo preparamos nuestras vestiduras. ¿Por qué? Porque un día nosotros nos vamos a encontrar con nuestro Señor y la novia debe ser presentada vestida como de lino, blanco, fino y resplandeciente. ¿Qué son qué? Sus buenas obras. ¿Qué obras? Efesios 2:10, las que Dios preparó desde antemano. Así que le conviene hacer buenas obras y también le conviene a los inconversos hacer ¿qué? Buenas obras. ¿Recuerdas cuando el Señor dice, si en Sodoma o en Gomorra, hablando de Tiro y Sidón, o las ciudades donde estaba Jesús, se hubieran hecho las mismas cosas? Es decir, que en el cielo, en el infierno hay intensidad de condenación y nadie podrá escapar. Vamos a mirar la justicia de Dios en nuestras vidas y el cuarto punto, nadie puede escapar del juicio de Dios. Próxima semana, al ampliar las dos siguientes partes, cerramos diciendo que Hechos 17:31, un día, todos los hombres van a enfrentar el juicio. Antiguo y Nuevo Testamento dice lo siguiente, que un día los hombres resucitarán, todos resucitarán. La resurrección es una doctrina que se enseña en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La diferencia es que hay algunos que son resucitados para vida y otros para condenación. Otros son resucitados para recibir bendición de Dios y otros para ser sencillamente avergonzados. ¿Dónde? Como dice el salmista, en aquel momento Él juzgará. Al mundo Dios lo hará. ¿Y quién será el juez? Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Aunque el texto dice que Dios juzgará. Es que Jesús es la manifestación visible del Dios que es invisible. Y a Él se le ha dado el juicio. Ahora, nadie escapará. Usted sabe que, termino con esto.
Mi abuelo, por muchos años, él trabajó en feria, como el Flemington Market, vendía él verdura y él sabía muy bien lo que era vender. Antiguamente se usaban unas cosas grandes con pesas que se llamaban poruñas, metálicas, donde se ponía lo que uno iba a comprar y se pesaba. Mi abuelo sabía que los feriantes, que eran así como le llamamos, cuando usted compraba papas, manzanas, 2 o 3 kilos, ellos ponían la mano abajo de la pesa de esa poruña y la jalaban un poquito, para que por lo menos le quitaba 2 o 3 papas. A 50 clientes, 2 o 3 papas es un par de kilos más. Se conocen las cosas, los trucos. Es por eso que el Señor Jesucristo, siendo hombre, también conoce de los hombres ¿qué? Sus luchas. Porque Él fue tentado en todo. Entonces, nadie se va a decir, Señor, es que yo no me pude resistir o fue imposible para mí. Porque cuando el Señor triunfa sobre toda tentación, no lo hace como Dios. ¿Lo hace qué? Como hombre. Él nos entiende y es por eso que Él será el juez justo, veraz en aquel día. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado, por este tiempo, esta reflexión, Señor, en la soberanía de Dios, en el cuidado soberano de Dios sobre nosotros. Y hemos visto, Señor, cómo tú juzgaste a los enemigos de David y de Israel. Pero también vemos cómo tú juzgas y nos proteges a nosotros, tus hijos, de las injusticias. Pero también vemos en extensión aquel juicio final. Y quiero darte gracias, Señor, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos dado el regalo de la vida eterna y esa seguridad que somos tus hijos, que nos has perdonado y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Recibe tú la gloria, pues oramos agradeciéndote a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.